más. Sonorama informativa, Sonorama deportiva, Sonorama entretenida, Sonorama mucho más. Sonorama, la gran señal nacional. Una mujer con mucho talento. Uno de los mejores guías de la región está con nosotros para... Profesionalismo. Todos estamos vendiendo todo el tiempo, de todo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué tan común es el espectro autista, el autismo? Hoy desayunamos con... Seguimos desayunando con Sonorama. Queremos agradecer ahora la participación del economista Pochun Lee, docente del IAEN y economista con quien vamos a conversar en los próximos minutos sobre lo que está pasando con la economía del país, sobre todo con este tema del IVA, incremento del IVA a partir de este 1 de abril, y vamos a ver cuál va a ser principalmente lo que va a ser la atención dentro de los ciudadanos. Economista, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Javier, siempre un gusto, saludo a su audiencia. 1 de abril, el incremento del IVA al 15%, un hecho histórico dentro de la economía nacional. Varios gobiernos, así lo hemos señalado en este noticiero, han querido incrementar el IVA desde básicamente el regreso a la democracia. Daniel Noboa lo logra concretar. ¿Qué vamos a esperar a partir de este día lunes? Inflación, pero ya lo hemos experimentado desde, creo que hace un mes, ¿no? Todo ha subido en relación a que el IVA se incrementa el 15%. Claro que hemos visto que en productos duraderos, todo lo que son las doras, refrigeradoras, congeladoras, etcétera, eso tal vez se ahorren un poquito, ¿no? Y ya vemos también, ¿no? Desde lecciones de natación para sus hijos o música, si es que todos los servicios van a subir. Estamos hablando de que sí, es verdad, dicen que hay 359 productos de la canasta básica que no sube, pero siempre sube por especulación. O sea, el aceite no sube, pero la funda que van a poner el aceite sube. Entonces, con alguna excusa siempre le van a caer. Y esto de las gasolinas también, como los combustibles son lo que comercializa, entonces ellos siempre pueden decir, los que distribuyen y comercializan, que como todo tiene que ser distribuido y transportado, con el incremento del IVA en los combustibles también aumenta, entonces le clavamos también al pueblo. Ahora, precisamente con esto que usted citaba en esta última parte de la respuesta, el presidente de la República, a través de decreto, básicamente sube el precio de lo que es el gas licuado de petróleo y el precio de los combustibles, entre ellos la gasolina, la extra, la Ecopaís y también la gasolina super. Con esto, ¿qué va a pasar? Claro, el decreto habla de 5 centavos en el precio, por ejemplo, del gas licuado de petróleo, del gas de uso doméstico, pero la realidad es otra para los ciudadanos. Y una vez que el gas sube, históricamente aquí en nuestro país, básicamente sube absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, y así la cadena se va reproduciendo. ¿Qué va a pasar ahora con esta nueva decisión del gobierno? Así es, créalo o no, es histórico también, porque nadie ha subido el gas doméstico históricamente en los últimos 20 y pico años, desde Maguad realmente. A Maguad votaron en parte por querer subir el gas de 8.000 a 25.000 sucres, ¿no? Entonces, nadie lo ha hecho. 5 centavos es que 1.65, que es el precio oficial, usted y yo nunca lo compramos ese precio. Si nosotros decidimos ir a comprar, nos venderán a 2 o 2 dólares y pico. Y ni siquiera hay los tanques de gas cuando uno va a comprar a los centros autorizados. No sí, exactamente. Con el letrero no hay gas, el gas está afuera de destino distribuido. Sabemos eso. Y sabemos que depende del sector que viva, le cobrarán entre 3.25 a 4 dólares. Ahora tienen una excusa para subirle a 4.25, 4.50 o más, porque también subieron los combustibles. Luego van a hablar de que subieron también los insumos de su transporte, ¿no? Y todo lo que no ha subido es el sueldo. Entonces vemos que el efecto es inflacionario, pero créanlo o no, de los estudios que hemos hecho, el único subsidio a los combustibles que es progresivo, que se afecta al más pobre, sí se le está dando al más pobre, es el gas doméstico. El resto de combustibles, incluido el diésel, extra, super, estos sí son regresivos, ¿no? Se le está subsidiando a los que más tienen. Entonces, nadie ha tocado eso. 5 centavos parece que no hace mucho daño.
así hablamos hasta en el impacto fiscal, cuesta casi $600 millones subsidiar el gas doméstico. Entonces hablaremos de que el impacto de 5 centavos será no más de 30 a 40 millones de dólares, ¿no? Eso es ese ahorro. Ahora, con este tema, ¿qué pasa ya? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Ahora, con este impacto, porque claro, las personas de clase media alta y alta, un impacto de que digamos que el gas que utilizamos suba a $4.50, tal vez en una bombona que se compra cada mes o cada mes y medio, tal vez no termina siendo un impacto tan fuerte, pero ¿qué pasa con las clases populares? ¿Qué pasa con aquellos 5 millones de ecuatorianos que hablamos de que ganan $3 al día y ahora de esos $3 les tocará sacar un poco más por el tema, por ejemplo, del gas? Sí, tiene que ver mucho que ver con el factor especulativo, Javier. Es que no es que le pasan 5 centavos al pobre, sino pasan 50 centavos al pobre por tener que distribuirle. Y por decir que todo cuesta más, porque lo que cuesta más aparentemente del gas es la comercialización y no el producto en sí. Y en el caso de que usted mismo quiera ir a adquirirlo, como decíamos, no hay esos cilindros. Entonces también tendríamos que hacer eso, ¿no? Pero créalo o no, la solución a largo plazo es focalizar esto, ¿sí? En parte asumimos que hay un 20 a 30% que sale de contrabando por las fronteras. Entonces, realmente, si queremos arreglar bien esto, uno es hacer ese estudio de demanda, cuánto gas realmente utilizamos. La otra es usar tecnología, ¿no? Realmente hoy en día poner un chip a nivel industrial no costará ni $1 o $2 y con eso podemos rastrear, y basado en su cédula usted puede ir a reclamar esos dos cilindros, 4 cilindros, depende de la familia que tenga registrada. Entonces hay como hacer todo un estudio para por lo menos ahorrarnos ese 20-30% de que será que se subsidia, ¿no? O que se contrabandea también. Ahora, precisamente Hay que pensar en focalización. en eso de la focalización, el gobierno hasta ahora no da una respuesta como tal. Los distribuidores de combustible, salió una noticia pues, aproximadamente 2 o 3 semanas, en la cual se hablaba que, por ejemplo, se podría regresar al gradualismo en el tema de la extra y de la Ecopaís, de subir aproximadamente 10 centavos mensuales hasta ya dejar eliminado el subsidio. Luego esto fue desmentido por los propios personas que distribuyen los combustibles, fue desmentido por el gobierno, pero dejó la puerta abierta al tema de la eliminación del subsidio como tal. Luego se habló de una focalización a través del DataFast y demás, pero el gobierno hasta ahora no encuentra la salida de la focalización de los subsidios. ¿Qué se espera o cuál podría ser la salida del gobierno de Noboa si es que en verdad se quiere revisar el tema de los subsidios? Y además, ¿qué se debería revisar? ¿Diésel o también se debería revisar diésel porque se habla solamente de Ecopaís y Extra? ¿Se debe revisar el diésel? El diésel también, porque si le deja a nivel mundial, claro, no, el diésel cuesta más que el eco, ¿no? A nivel mundial. Si aquí estamos hablando de 2.50, 2.70, localmente el diésel cuesta como $3 o más. El diésel es porque es más eficiente, tiene mayor, quien dice, eficiencia en el uso, tiende a ser más caro en los países. El problema es político, esencialmente, porque focalizar los subsidios no es una respuesta rápida, no es una respuesta gradual, digamos, ¿sí? No es inmediato en las respuestas y en el resultado, ¿no? Que hay elecciones el próximo año. Entonces, por eso no se lo pone en la agenda de nadie. Y es eventualmente técnico. ¿A quién le toca los subsidios? No, porque focalizar implica quitar a alguien y darle a otros. Entonces ahí es cuando le dicen, bueno, está implicado que por el carro que usted tenga, a usted no se le da. Esa es una implicación. La otra, siempre hablan del uso, qué tipo de uso es, si su automóvil es más productivo. Por ejemplo, una camioneta de una cabina es más productivo que una de doble, ¿no? En el sentido de carga, ¿no? De que va a ser comercializado y menos de uso personal. Entonces, todas estas maneras de focalizarlo se tienen que debatir, y realmente no solo se debate, sino se va cambiando gradualmente mientras vemos cómo hacen la trampa.
Lo que no queremos eventualmente es que la gente que sí le da más subsidios acabe vendiendo gasolina a los que no reciben subsidio. Y esa siempre ha sido parte de por qué fallan los incentivos en la economía. Es porque el mercado siempre reacciona. Y porque hay todas esas repercusiones, nadie se quiere meter a eso, ¿no? Y siempre hablan de los costos, ¿no? Una es escanear la placa y ese sistema para que todo el mundo use es 80 millones, tal vez, necesitas consultorías. También se habla de que por qué no entrega esas tarjetas como la del metro. Le entrega una tarjeta y se le carga o cierto crédito o si no cierto descuento, que es mejor pensarlo, ¿no? Así no se puede comercializar eso. Entonces hay varias maneras de focalizar el subsidio de combustible. Entre diésel y eco, dicen. ¿Por qué diésel? Porque diésel generalmente, 70% más, se utiliza para carga o de pasajeros o carga de mercadería. Entonces el efecto inflacionario y especulativo también es más afectado. En cambio sabemos que el pobre no compra gasolina, entonces directamente le puede cobrar a la clase media para arriba. Por eso es que se ataca al eco o al extra. Ahora regresando al tema del IVA y de la inflación, muchos sentimos básicamente lo que se vivió a finales de la década de los 90. Un sistema en donde básicamente lo que ganaba el ecuatoriano ya no le alcanzaba para cubrir todas sus necesidades. Un sistema que lamentablemente obligó a migrar a millones de familias, lo cual está pasando en este preciso momento, que podríamos estar conversando a través de la selva del Darién, a través de la frontera con México. Pudimos ver el tema de secuestros de ecuatorianos y demás, que nos da un reflejo de lo que pasa en la zona de frontera entre México y Estados Unidos, de lo que pasa en la selva colombo-panameña y demás. Y claro, es muy parecido, tal vez no en el caso extremo de lo que pasó con el sistema bancario, pero sí es muy parecido el tema inflacionario. ¿Qué pasa ahora en las economías cuando la inflación se dispara como tal? Como usted lo dice, los sueldos no han subido, el ecuatoriano no está ganando, hay miles de ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo, regresando al tema de emprendimientos y demás, y bajo eso, una subida del IVA, ¿cómo le llega a impactar al tema de la inflación? ¿Qué es lo que se puede visibilizar? ¿Qué es lo que podríamos pronosticar para el 2024 con este tema inflacionario? De hecho, ya tenemos una respuesta, ¿no? Por el tema inflacionario sabemos que la economía a nivel real no va a crecer. Dicen 1%, pero virtualmente 1% es como no crecer. Tampoco podemos declarar de recesión, pero ese es el efecto, ¿no? De inflacionario que se vuelve más caro. En general, en nuestra economía, lo que se observa es que cuando suben las cosas, no suben los sueldos. Si es que suben los sueldos, hay más desempleo. Y por eso vemos una economía más informal, vemos, creo que esta ola de migración, yo diría hasta más agravada que en el caso del 2000. En el 2000, aunque sea, no teníamos el problema de seguridad, ¿no? Hay mucha gente que se va. Y la otra es que también tenemos fuga de cerebros, ¿no? El tipo de gente que se va también no solo es las clases más bajas, ¿no? El que es clase media en adelante, es también considerando irse a Canadá o a Australia, un país que sea más abierto a la migración, no hay ciertas profesiones especialmente. Generalmente en toda parte del mundo, si usted trabaja en salud y educación, siempre hay una escasez de profesores y enfermeras o médicos en países desarrollados. Entonces también la gente está pensando en irse debido a la inseguridad y el costo de vida, y a que realmente ya no es el país como lo conocíamos desde el año 2000 también. Ahora, precisamente, bajo todos esos estándares, vemos lo que pasa en otros países de la región. Capaz que el ejemplo más cercano que tenemos es Argentina, ¿no? Y Argentina tiene ese mismo debate de lo que pasó en Ecuador de los 2000 y buscan la dolarización. Hay otros economistas que también en Argentina afirman, pero miren el ejemplo de Ecuador, se dolarizó hace 24 años y tampoco es que sea la panacea, precisamente. ¿Qué es lo que nos está faltando como país? Se habla mucho de la inversión extranjera, se habla mucho de los ejemplos de Colombia, se habla mucho de los ejemplos de Perú, nuestros ejemplos más cercanos en donde sí se tiene inversión extranjera, en donde se está dinamizando la economía, en donde se dinamiza el turismo y a pesar de tener posiblemente los mismos problemas que tenemos acá, corrupción, el tema del narcotráfico y demás. ¿Por qué van para allá y no vienen para Ecuador?
¿Qué es lo que le falta a nuestro país para ser atractivo para la inversión extranjera e inclusive para el turismo? Así es, al menos Colombia lo que ha resuelto mejor es el tema de seguridad. Entonces, de base es eso. La otra es la seguridad jurídica. Como nosotros nos experimentamos, cada vez que cambiamos presidente se viene una reforma tributaria. Eso nunca hemos eludido ese paso. Cualquier presidente que venga siempre cambia con una reforma tributaria. Entonces, como no hay esa estabilidad, esa seguridad jurídica, inversión extranjera no va a llegar. Y hay que también pensar por qué viene la inversión extranjera, ¿no? De cajón se necesita seguridad jurídica, pero también hay otras tres cosas que se necesitan. Una es que suceda algo interesante en su país, ¿no? Si es que Ecuador, por ejemplo, es un centro financiero o tiene acceso al mercado latinoamericano, por ejemplo, a través de tratados de libre comercio que otros países no lo tengan, o tenga un acceso porque tiene puertos de transferencia, tiene que tener algo interesante para atraer, ¿sí o no? Esa es una razón. No es una cuestión de decir voy a desregular y no le voy a cobrar impuestos a la inversión extranjera y resuelto el problema. Sino la segunda es que necesitamos tener ya sea infraestructura básica, buenas carreteras, puertos de salida para poder comerciar, energía barata, ¿no? Que ahorita estamos también otra vez de vuelta con apagones. Entonces, energía barata también sabe ser una de las condiciones para producir. Y la tercera tiene que ver con esa mano de obra calificada. Y puede ser algo tan simple como, claro, no hay inversión de Turquía en Manta para atuneros, es porque la mano de obra es calificada, ¿no? Son mujeres muy disciplinadas que saben cómo filetear, cómo procesar el atún. Entonces, esa es una ventaja. Y eso no tenemos claro, ¿no? En el caso de si quiere traer turismo, también necesita gente culta y gente que de alguna manera hable inglés. Entonces tenemos que hablar de eso, ¿no? Mano de obra calificada, ¿va? Eso, seguridad, carreteras para llegar y garantizar, ¿no? Que el turista se lleve algo bueno, algo interesante del país, que sí lo tenemos, pero no estamos apuntando hacia eso en el caso de turismo. Ahora hablemos del tema de deuda externa. El presidente de la República ya anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que básicamente estará cerrado para el mes de mayo de este año. Se habla de un acuerdo de cerca de 3.000 millones de dólares, pero ahí también hay que ver algunas cosas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional vienen también con recetas, le llaman algunos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional te presta dinero, pero te dice primero dónde lo vas a invertir y cómo me vas a pagar. Esto ya pasó con el presidente de la República, Lenín Moreno, y estamos cumpliendo aquella receta del Fondo Monetario Internacional. El incremento del IVA, la revisión del tema de los subsidios a los combustibles y la reducción de la caja fiscal era en ese momento lo que se pedía. Ahora, ¿qué más nos puede pedir el Fondo Monetario Internacional frente a lo que está pasando? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego que nos pongan para un préstamo de 3.000 millones de dólares? Bueno, lo que quiere siempre el Fondo Monetario Internacional es lo que llaman consolidación fiscal. Entonces, donde sea que usted pueda sacarme plata para pagarme, yo se lo presto. Entonces, de lo que queda también es, si es que es posible privatizar, es privatizar, firmar o terminar ciertos acuerdos comerciales es otra, protección de derechos intelectuales, si no, si es que les queda, por ejemplo, vendrán algunos extranjeros a llevarse la biodiversidad de la jungla, por ejemplo, implica eso. Entonces, sí, es verdad, como dice Javier, ya, ¿qué más pueden si ustedes ya han cumplido todo lo que... ¿De dónde más se puede sacar? ¿Qué más le puedo pedir? Claro, no, y esto sospecho, pero no hay evidencia, pero podemos hablar. Eso es esto de la inseguridad, ¿sí? Que puede haber préstamos para fondear el tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque hay el ejemplo de El Salvador. Claro, no, China le ha prestado a El Salvador justamente para esos temas de las cárceles, de seguridad, en el caso de cámaras, inteligencia artificial. Entonces, esa es otra manera de atar al país a esa relación más duradera y la esfera de influencia que tiene Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, también sospechamos que hay algo de eso, ¿no? ¿Por qué nos regalan un avión de 130 millones, un C-130, ¿no? Que recién lo estrenaron en La Tacunga? Eso no viene gratis, eso sale de algún lado.
Entonces tal vez yo sospecho que hay algo que están atando con estos préstamos del FMI, no el FMI, pero otros conglomerados alrededor de eso, justamente para fondear este tema contra el narcoterrorismo o la narcopolítica. ¿Cómo ha funcionado ahora esta relación economía-geopolítica a nivel mundial? Se hablan ya de terceras guerras mundiales, se lo puso en la palestra por parte de Rusia, se habla por parte de Irán que ya estaría cargándose. Vimos inclusive un desliz que hubo entre Ecuador y Rusia, que hasta ahora vemos las repercusiones en el tema de la venta de los claveles. ¿Cómo funciona la economía con la geopolítica mundial? Esto en lo que están buscando muchos de los países aliados, precisamente lo que podría ser un gran conflicto bélico. Así es, tiene mucho que ver, realmente uno tiene que o aliarse con uno u otro, es muy difícil ser neutral, pocos lo son. El mejor ejemplo de eso es Singapur, ¿no? Pero Singapur siempre se apega al jefe, que es Estados Unidos, entonces ellos siempre son los que son los más, como dice, afanosos en lo que quiere hacer Estados Unidos. Entonces existe eso, en esas alianzas, y lo vemos, ¿no? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los aliados China, Rusia versus los otros tres, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Lo vemos, ¿no? De que siempre qué sistema quieren usar. Y ahí vemos también esas iniciativas, por ejemplo, que tiene China porque quiere, va más bien renminbizar el mundo, ¿no? O desdolarizar al mundo. Bajar la dependencia de dólar en el comercio mundial. Vemos esas iniciativas, tratan de buscar otro sistema de pagos para circundar el uso del dólar. Eso lo hicieron con Rusia, por ejemplo. En vez de usar el sistema SWIFT, lo hacen a través de China, y China, como comercia con todo el mundo, le paga las deudas a Rusia, ¿no? De esa parte, y luego se hacen un intercambio con energía, ¿no? Ya sea gas o petróleo. Lo vemos suceder, ¿no? A nivel mundial. Entonces, con quién se quiera aliar implica qué sistema va a utilizar, y si es que le conviene, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, Brasil también. Brasil y China están hablando de usar para su comercio entre ellos, porque ya son los dos socios más grandes, la moneda china, el yuan, para comerciar ya tanto y menos del dólar. Entonces, esa geopolítica sí lo vemos poco a poco, y lo que hace Estados Unidos es, de alguna manera, usar a los aliados, a decir, mire, trate de no comprar a China, y eso también reduce, por ejemplo, el empleo, ¿no? Parte de la razón que no crece China es porque hay cierta restricción de Estados Unidos en el tema comercial, de comprarles menos y decirles a los aliados que compren menos. Y eso no afecta porque China sabemos que es la fábrica del mundo, es un país que necesita exportar para poder salir adelante. El consumo propio chino no es suficiente tampoco. Ahora entonces, Ecuador, ¿a qué está jugando? Porque por un lado estamos con Estados Unidos firmando acuerdos de índole de seguridad, buscando Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pero a la par firmamos un TLC con China recientemente. Entonces, básicamente estamos jugando a doble bando. Está bien, porque acuérdese, para país Ecuador, no es que nosotros podemos aliarnos y ayudamos a alguien. Nosotros más bien tenemos que hacer negocio con todo el mundo. Eso sí. Y no tenemos influencia sobre temas de asuntos internacionales. O sea, las guerras no van a terminar porque Ecuador lo dijo. Entonces hay que entender que Ecuador, por ser un micro país, una economía realmente casi de... Si decían, ¿no?, que Canadá se siente como una hormiga en el elefante que es Estados Unidos, nosotros creo que somos las bacterias en la boca de esa hormiga. Así de pequeños somos. Entonces es necesario para nuestra economía al menos hacer negocio con todo el mundo. Entonces, y jugar con todo el mundo es lo normal. Queremos comerciar más. Y siempre se puede decir, mire, usted me dijo que firme más tratados de libre comercio, estoy firmando con uno de los gigantes del mundo. Entonces, no me digan que no sigo la receta. Queremos agradecer por esta entrevista al economista Po Chun Lee, docente universitario, con quien hemos hecho una revisión de lo que va a pasar a partir del día de hoy con el tema del incremento del IVA y también las otras medidas que se vienen por parte del gobierno de Daniel Noboa. Economista, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Siempre un gusto atenderles. Un gusto. Nos vamos a un breve corte. Regresamos con más. Una mujer con mucho talento